Ok. ¿Me avisas? Sí, profesor, ya estamos grabando, ya puede empezar, gracias. Muy bien, a nombre del grupo estudiantil de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les damos una cordial bienvenida a esta videoconferencia que tiene como nombre Una visión del futuro en el sector turismo de aventura. En este caso especial hemos invitado al especialista Aldo Saavedra Romero, el cual es profesional de la carrera de Administración de Turismo en la Universidad Nacional Federico Villarreal y certificado como instructor al aire libre y de snowboard. Cuenta con una importante experiencia relacionada al turismo de aventura, esencialmente en el sandboarding, deporte en crecimiento en el Perú. En la actualidad es gerente general de Desert Expedition. Ha venido trabajando con el sector público para el desarrollo del turismo de esta índole en nuestro país. Además, asesora y capacita al sector público y privado. Muchas gracias, Aldo Saavedra Romero, por darte tu tiempo y poder compartir con nosotros tu experiencia profesional relacionada al turismo de aventura. En ese sentido, el desarrollo de esta videoconferencia va a ser preguntas y respuestas. Nosotros, los organizadores, hemos elaborado cuatro preguntas principales, en las cuales van a ser respondidas por la y posteriormente vamos a seleccionar algunas preguntas de público oyente para que Aldo nos las pueda responder. Empezamos, Aldo, con la primera pregunta. Muy bien, claro que sí. ¿Qué se entiende por turismo de aventura? Mencione cuáles son las actividades más representativas que se desarrollan en el Perú. Muy bien, claro que sí. Buenas noches con todos. Gracias a todos por seguir asistiendo a la charla a pesar de las fallas técnicas. Bueno, y sobre todo felicitarlos a ustedes, chicos de Turismo Innovador, por la iniciativa. Pues el turismo de aventura, entender el turismo de aventura no es tan difícil. Para entenderlo tienes que entender que es un deporte de aventura o deporte de acción, deporte extremo, ¿no? Y entender dónde entra el turismo de aventura. La gran diferencia entre el deporte y el turismo es que un deportista, ¿no? Una persona que hace una actividad de aventura por hobby o por deporte, pues se hace responsable de lo que fuere que pase durante el desarrollo de la actividad, ¿no? Él no le paga a nadie, él mismo se equipa, ¿no? Él mismo arma sus rutas, desempeña la actividad. Sin embargo, en el turismo de aventura es diferente. Bajo el reglamento de agencias de viaje y sobre todo el reglamento de seguridad para la prestación de servicio de turismo de aventura, se establece que las agencias de viajes y operadoras son las únicas que ofrecen ese tipo de servicios y obedece a una contraprestación económica que realiza el cliente o el usuario ante la agencia, y donde también en ese momento la agencia adquiere, ¿no? Y se hace de las responsabilidades logísticas, ¿no? De seguridad, ¿no? De transporte, del desarrollo de la actividad en sí. Esa es la gran diferencia entre el turismo y el deporte de aventura, ¿no? Ahora, es muy importante entender que también hay actividades de turismo de aventura que no son deportivas, como el rappel, como el cicling y como el puenting, ¿no? Son actividades que a través de, digamos, de los años se han ido posicionando por su capacidad de atraer y motivar a los turistas a hacer estas actividades, pero jamás vamos a encontrar, por ejemplo, campeonatos de puenting, o como si vamos a encontrar campeonatos de rafting, de surf, de sandboard, de otras modalidades de turismo de aventura, sí, ¿no? Porque tiene una base deportiva. Interesante, Aldo, de que nos estás demostrando de una manera muy sencilla la diferencia entre el deporte de aventura y el turismo de aventura, en el cual radica básicamente en el aspecto contractual, ya que cada vez que uno hace un deporte de aventura, el único responsable va a ser el usuario. Pero ya cuando quiere realizar un turismo de aventura, necesariamente tiene que firmar un contrato con una agencia o una operadora, y ella es la que asume la responsabilidad
tanto de la parte logística, de seguridad y en la calidad del servicio. Efectivamente. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las actividades más representativas que se están desarrollando aquí en el Perú respecto al turismo de aventura? Bueno, es importante mencionar que desde el 2016 el Ministerio lanzó el Reglamento de Seguridad para el Turismo de Aventura, ¿no? que brindaba herramientas a las empresas para que desarrollen un modelo de gestión empresarial de acuerdo a la seguridad, ¿no? Que es lo que más se velaba. Pero sin embargo, ese reglamento no se le hizo hincapié o no se le hizo seguimiento hasta el 2018, donde hubo accidentes y muertes en Ica, en Cusco y en diferentes regiones que pusieron al gobierno y al ministerio, al viceministerio de turismo, pues entre la espada y la pared, por así decirlo, ¿no? Y donde se aceptaron las modalidades de turismo de aventura o se normaron. Entre estas están, ¿no? Estamos el barranquismo, el buceo, la cabalgata, tenemos el canopy, que es muy popular, seguramente la mayoría de personas que estaba acá ha hecho el canopy, también es conocido como zipline, ciclismo, esquí, escalada, espeleología o exploración de cavernas, kayak, kitesurf, parapente, puentismo, rappel, sandboard, tabla en vela, también están ahí, ¿no? Y la más antigua de todas, que es la de canotaje turístico, que está normada desde el 2008 y pues tiene inclusive un reglamento especial e independiente al reglamento de seguridad de turismo de aventura. Estas son las que están normadas, y cuando hablamos de actividades normadas toman el nombre de modalidades, ¿no? De modalidades de turismo de aventura. Eso es en el marco legislativo. Y pues el Perú tiene que llegar a tener alrededor de 30 o más, 33 en promedio actividades de turismo de aventura que sean reglamentadas en el Perú, porque estas son las que se desarrollan en el mundo. Por ejemplo, surf y trekking, para no decir más, son actividades de turismo de aventura que se desarrollan en el mundo y que todavía, sin embargo, no son parte digamos, del reglamento o de las actividades normadas. Qué interesante, Aldo. Nos estás explicando que en nuestro país sí es cierto que existen muchas modalidades normadas de turismo de aventura, pero todavía tenemos una brecha con respecto al turismo de aventura que se realiza en otros países. Efectivamente, así es. Qué interesante. De todas maneras, sabemos de que hay especialistas que están trabajando en ello y estoy seguro de que vamos a alcanzar esas actividades que se desarrollan en otros países. Muy bien, Aldo. La siguiente pregunta. ¿Cuál era tu apreciación del turismo de aventura en el Perú antes del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19? Muy bien, claro que sí. Pues déjenme comentarles que el turismo de aventura ha sido, o bueno, el turismo especializado en sí, ¿no? Que involucra el ecoturismo, observación de aves, observación de anfibios y de otros, el turismo de aventura, como en el cual yo me dedico o me desempeño, ¿no? Ha tenido un gran desempeño en lo que es la diversificación de la oferta en el Perú, ¿no? Inclusive actualmente muchos gobiernos regionales están implementando planes regionales de turismo y pues toman al turismo especializado, al turismo de aventura, como una herramienta de diversificación y de competitividad, ¿no? Esto gracias a que ya desde hace 12 años el turismo de aventura sí ha venido creciendo y según PROMPERÚ pues ha tenido un margen entre el 12 y el 20%. Por decir un ejemplo que no es el mejor, pero sí es uno de los más vistos, la montaña Vinicunca, con un promedio de casi 1 millón de personas visitándolas en el 2019, ¿no? No es el lugar mejor gestionado, pero es el lugar que demuestra que el turismo de aventura, pues, y el Perú tiene los espacios para desarrollar ese tipo de actividades de turismo de aventura. Además de eso, es importante comentarles que hasta el 2018 en el Perú morían entre 15 a 20 personas por negligencias de los operadores de turismo de aventura, ¿no? De los líderes que les brindaban este servicio, de los instructores que estaban a cargo de estas experiencias. Se pasó de 18 a dos muertos en el 2019 por negligencia, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ya el ministerio empezó a hacer un trabajo más consensuado, ¿no? y más riguroso en turismo de aventura. En el 2019 se priorizaron 4 regiones para que tengan apoyo técnico
implicó tanto los operadores y las DIRCETURES en la implementación del Reglamento de Seguridad para la Prestación del Servicio de Turismo de Aventura. Además de eso, también Senfotur organizó cursos de gestión del turismo de aventura en todas las regiones del Perú, priorizándose a las que tienen, digamos, mayor cantidad de operadores de turismo de aventura, para hacer el curso de gestores de turismo de aventura, que fue el curso dedicado a las empresas, y había otro de gestión que era dedicado a los gobiernos regionales, ¿no? Esto fue un inicio y ha demostrado logros muy positivos porque ya los operadores del Perú, al menos los formales y los gobiernos regionales, están al tanto de la normativa y de lo que tienen que hacer, por la competitividad de cada región también. Además de eso, PROMPERÚ también limitó la promoción de actividades de turismo de aventura que no tengan el certificado de operador de turismo de aventura. Entonces esto ha ayudado también porque se ha estado creando un microclima donde la competitividad y obtener el certificado de operador de turismo de aventura, ¿no?, que es lo máximo que puede tener un operador en el Perú para ser legal, digamos, en el desarrollo de este tipo de actividades, ha estado en desarrollo, ¿no? Yo he estado viendo desde muy cerca a muchos gobiernos regionales que inclusive han estado trabajando, como mencionaba, en sus pertours, ¿no?, las estrategias con relación al turismo especializado, y entre ellos el turismo de aventura ha sido una de las priorizaciones, ¿no? Bueno, además de eso, en el 2019 también se ha estado trabajando por medio de APTAI y Perú 8000, el Comité de Normas Técnicas de Turismo de Aventura, y ya tenemos varias, que hay una pregunta luego sobre eso, creo que ahí hablaremos. También hemos trabajado el Comité de Competencias Laborales, ¿no?, elaborando los perfiles profesionales de las actividades económicas de agencias de viajes y especializaciones de guiados, ¿no? Eso en el marco del reglamento de especializaciones de guías oficiales. Además de eso también pues, se ha trabajado los consejos sectoriales de competencias laborales en turismo de aventura, que incentivan la participación privada y articulan las políticas públicas que aportan a la competitividad y calidad de la aventura en nuestro país, ¿no? En este marco esto se ha trabajado con Senfotur y pues obedece a un proceso de democratización de competencias laborales, donde cualquier persona que sea un líder de aventura en el Perú pueda ser certificado de acuerdo al saber hacer que él tiene a través de la experiencia y no a través necesariamente de la educación convencional. Eso es un poco el panorama, ¿no?, del turismo de aventura. Soy consciente que el gobierno ha estado poniendo mucho énfasis y en verdad felicito por eso, y también me he visto beneficiado como profesional y como operador también de turismo de aventura dentro de, digamos, del trabajo que se ha venido haciendo en turismo de aventura. Pero eso sí que tiene que quedar bien claro, siempre en el marco de las agencias que están registradas, que son formales para las DIRCETURES, ¿no? Porque la informalidad también es un factor muy grande y que hemos estado luchando muchísimo en las regiones también. Claro, muy bien, Aldo. Nos mencionas que tu apreciación del turismo de aventura antes del COVID-19, bueno, han tenido aspectos positivos como también aspectos negativos. Creo que los aspectos positivos es que hay varias instituciones, tanto públicas como privadas, como APTAE, PROMPERÚ, el ministerio y otras instituciones que mencionaste, Senfotur y seguramente otras universidades, están contribuyendo para poder establecer normas, para poder dictar cursos, capacitaciones, con la finalidad de poder dar en primer lugar la seguridad al turista cada vez que utiliza los servicios de turismo de aventura. Y dos, ir mejorando la competitividad de estas distintas modalidades del turismo de aventura. Sin embargo, también mencionaste algo interesante de que así como hay aspectos positivos, hay aspectos negativos, que es el alto índice de la informalidad. Que posteriormente vamos a hacerle una pregunta específica de qué es lo que tendríamos que hacer con este sector. Para poder continuar con la pregunta número 2, queríamos hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los proyectos importantes que se iban a realizar durante el año 2020? Los más representativos que tú recuerdas. Este año, pues, habían varios, ha habido un proceso muy interesante porque
el Perú se ha abierto al mundo en aspecto de normatividad en turismo de aventura y de la competitividad, ¿no? Tenemos en turismo de aventura la Adventure Travel and Trade Association, que se llama ATA, que es la organización que lidera los esfuerzos del turismo de aventura en el mundo, ¿no? Y pues ellos tienen inclusive tienen indicadores de competitividad donde evalúan pues el nivel de desarrollo del turismo de aventura en cada país. Y en el Perú, pues obviamente no competimos, ¿no? Tenemos ventajas comparativas, sí, pero no competitivas. Bueno, eso se ha estado trabajando, se ha estado priorizando mucho el trabajo con la ATA desde APTAE. Se iban a priorizar también 4 regiones, entre ellas San Martín, Huaraz, Ancash, me parece que Piura y Arequipa para el desarrollo de las capacitaciones y fortalecimiento de competencias para la implementación del reglamento, ¿no? y certificación de esos operadores de turismo de aventura en estas regiones. Eso ha quedado también en stand-by. Se sigue trabajando el proceso de certificación por competencias laborales. ¿Sí? Bueno, sigo. Sí, también el proceso de certificación por competencias laborales, que me parece que es un aspecto muy importante, porque en el reglamento dice bien en claro, ¿no? Que para realizar la actividad de turismo de aventura, las operadoras necesitan tener personal de campo especializado competente, ¿no? Y este personal de campo especializado competente, que es el factor humano más importante en turismo de aventura actual, tiene que tener un curso de primeros auxilios de 16 horas, tiene que tener experiencia al menos mínima de 3 años haciendo la actividad, ser un deportista calificado por el IPD o también tener un certificado de competencias laborales, ¿no? Y este es un beneficio que Senfotur va a implementar este año para el Perú, si es que las cosas salen bien, ¿no? Y pues muchas personas que tienen el know-how de 20 años haciendo este trabajo, ¿no? De líderes de aventura en sus regiones, o para empresas grandes o para operadoras pequeñas, ¿no? Cual fuere el caso, van a poder demostrar su competencia y ser evaluados para tener un certificado de valor, digamos, de valor nacional, ¿no? Y esto es muy importante porque este proceso de certificación por competencias no ve, digamos, si es que has estudiado primaria o secundaria, si es que trabajas para cual o para tal, ¿no? No ve la persona, sino ve el saber hacer de la persona. Y eso es lo que a mí me gusta bastante. Y pues en turismo de aventuras también se han estado desarrollando, y bueno, creo que ha quedado en stand-by el desarrollo de las normas técnicas. Actualmente ya tenemos algunas desarrolladas en turismo de aventura, y estas nos ayudan, ¿por qué? Porque nos ayudan a hablar el mismo idioma y comercializar nuestros productos con el extranjero, ¿no? Y eso es lo que necesitamos en turismo de aventura. El turismo de aventura no es barato, y muchos de los mercados que tenemos que apuntar mayormente son para extranjeros o mercados que puedan pagar este tipo de servicios. Entonces, la implementación de normas técnicas nos ayuda a nosotros pues a estandarizar, ¿no? Procesos comerciales y operativos con el extranjero. Eso es otra de las cosas que se ha quedado ahí y que pues se va a retomar apenas esta crisis o bueno, esta época termine, ¿no? Y se vuelva un poco a la nueva normalidad. Interesante, Aldo, lo que nos estás mencionando en el sentido de que están siendo bien rigurosos con el personal que tiene que acompañar en el campo a las personas que hacen turismo de aventura. Y creo que es lo correcto, ¿no? Porque lo que busca el turista, es buscar una experiencia agradable de la actividad que está realizando. Y debe de tener la confianza que su guía, su acompañante, no solamente le va a mostrar las cosas bonitas, sino de que si hay un accidente o está corriendo riesgo su vida, él va a estar listo, va a estar preparado para poderlo atenderlo, ayudarlo, y todo el grupo que llegó, todo el grupo tiene que regresar sanos y salvos. Muy bien, Aldo. Así es. Quería hacer una pequeña pregunta. Nos mencionaste que en el Perú tenemos ventajas comparativas, pero no competitivas. ¿A qué te refieres con esa diferenciación? Sí, me refiero a que en el Perú, digamos, como decimos nosotros, los de aventura, no tenemos la cancha y el terreno para desarrollar las actividades de aventura. Sin embargo, no tenemos
el personal calificado, no tenemos los procedimientos implementados, los protocolos de seguridad, ¿no? No consideramos importante, digamos, los riesgos o no, o digamos, la valoración de riesgos previos antes de realizar una actividad de turismo de aventura, y solamente muchas veces nos enfocamos a vender actividades de turismo de aventura o entender al turismo de aventura como una actividad de riesgo y adrenalina, ¿no? Sin embargo, el hecho de estar al aire libre nos brinda oportunidades increíbles, ¿no? Al estar al aire libre, las personas tienen un espacio donde pueden estar, en un lugar donde pueden aprender, a afrontar sus emociones, crecer como personas, ¿no? Y eso es algo que no hemos visto en el Perú y no hemos tomado de manera muy activa, que sí se toma en otros países como Chile, que tiene carreras ya de turismo de aventura, y Argentina también, que ya nos llevan adelanto en esta modalidad, ¿no? Entonces nosotros no hemos desarrollado inclusive la academia en esto, ¿no? En turismo de aventura. Y eso es algo que se está hablando bastante desde el Ministerio y desde Fotur. Probablemente en los siguientes años ya tengamos pues una propuesta de una especialización o una carrera de turismo de aventura que no va a ser menor a 2 años, porque ser especialista en turismo de aventura es un proceso muy largo, muy largo, y pues que no se logra del día a la mañana. Muy bien, Aldo. Entonces todavía estamos en un proceso de mejora continua donde queremos alcanzar la competitividad, pero falta, quizás ya tenemos las normas, pero hay que aplicar las normas para poder entrar en un grado de competitividad en comparación a otros países extranjeros. Así es. Muy bien, Aldo. La siguiente pregunta, número 3. ¿Crees que las medidas tomadas por el gobierno central han sido atinadas para contrarrestar el impacto negativo en el sector turismo de aventura en el mediano plazo? Esta es una pregunta bastante subjetiva también, ¿no? Pero desde mi posición como especialista, ¿no? Y también como ciudadano, empresario y parte de la academia, que aún me considero un aprendedor constante, ¿no? Puedo entender que hemos estado viviendo en tiempos de cambios enmarcados en 3 cambios globales que determinan las tendencias globales actualmente, ¿no? Entre esos tenemos los cambios climáticos, los cambios tecnológicos y los cambios generacionales, ¿no? Y lo que va a hacer el COVID-19, lo que está haciendo es acelerar estos cambios, ¿no? Pedir a las empresas, a las organizaciones y a las personas, a los individuos, a que, ok, consideremos componentes de sostenibilidad ambiental, ¿no? Consideremos involucrar más la tecnología en los procesos. Lo estamos viendo ahora, pues, en el número de webinars y de herramientas tecnológicas para, digamos, para el teletrabajo, ¿no? Y para comunicar, capacitarnos entre nosotros, y también pues empezar a involucrar a las nuevas generaciones, la academia que ustedes representan. Creo que estas medidas que ha tomado el país han sido bastante adecuadas con relación a otros países, ¿no? Lo más importante para nosotros como país es vernos como un país seguro, ¿no? Seguro en este caso salubremente, ¿no? Y ya dependerá de nosotros como operadores, como protagonistas del turismo de aventura, implementar los protocolos, ¿no? Los protocolos, que es lo que pide también el reglamento y lo que motiva el reglamento a las agencias tener, ¿no? Protocolos de operaciones, protocolos de gestión de riesgos, protocolos de gestión del equipamiento y de mantenimiento del equipamiento, ¿no? Protocolos, ahora pues también cruzar estos protocolos con protocolos de salubridad, que es lo que va a hacer que nos diferenciemos nosotros los operadores de turismo de aventura especializados, porque lo primero que van a visitar las personas cuando salgamos de esta cuarentena, pues van a ser espacios naturales, espacios abiertos, espacios donde no encuentren muchas personas, ¿no? Las ANPs probablemente tengan oportunidades ahí. Entonces va a depender del factor de gestión, ¿no? Y de institucionalidad que haya en los destinos turísticos para que esto se logre, ¿no? Se logre y lo tomemos como una oportunidad, ¿no? Bueno, también mencionar que en declaración el presidente de ACTAE confirma que el Comité de Emergencia de Turismo, formado por los gremios de turismo y el viceministro, decidió beneficiar a agencias formales de turismo registradas como proveedores de servicios turísticos, ¿no? Esa es una medida que ha tomado el Estado y se va a hacer noticia en los siguientes días,
que va a ayudar a las empresas que son formales en turismo y en turismo especializado también, ¿no? Esto un poco también va a darle un mensaje a los operadores informales, ¿no? Que entiendan los beneficios que tiene formalizarse y la importancia de la formalización de ellos como operadores ante los gobiernos regionales y ante el MICETUR. Muy bien. Muy bien, Aldo. Según lo que nos explicas, sí, según tu concepción, hasta el momento nuestro presidente está tomando las medidas atinadas, sobre todo para poder salvar las vidas de muchos ciudadanos peruanos y de otros ciudadanos que se encuentran en nuestro país. Y que para ti es una oportunidad este periodo de emergencia sanitaria por el COVID-19 para poder ir mejorando, preparando diversos tipos de protocolos que van a servir para poder mejorar el servicio, dar un servicio de calidad en lo que es la parte de salubridad, seguridad y otros. Creo, comparto tu opinión, esta es una gran oportunidad para todos los sectores para poder revalorar lo que nosotros tenemos y mejorar las acciones que hemos estado realizando. Sí, Bien. y es más, para complementar un poco, ¿no? También tengo entendido que ya el Ministerio está desarrollando reglamentos de salubridad en lo que es transporte y hospedaje, ¿no? Aún no son oficiales, pero los veremos pronto. Entonces eso es muy importante porque el turismo en general pues se alimenta del transporte, ¿no? Y de los hoteles, ¿no? Sobre todo pues los operadores, las agencias se esperan que estos dos componentes sean óptimos en el corto plazo para que se pueda reactivar el turismo interno. Claro, qué bueno, me alegra escuchar eso. Siguiente pregunta, Aldo. Sí. ¿Cómo lograr la dinamización de la actividad del turismo de aventura después del levantamiento del estado de emergencia? Y otra pregunta, ¿qué acciones en concreto deberían realizar los empresarios que se dedican a brindar este servicio para garantizar la calidad y la salud? Pues en este marco, yo creo que para dinamizar, para poder reactivar el turismo de aventura en el Perú, que va a ser un fenómeno que sí las personas, los usuarios van a querer tener experiencias, todos estamos ansiosos por salir, por estar al aire libre, ¿no? Todos tenemos la imagen en la mente de ese hermoso, bello lugar que nos dio una experiencia y siempre es un lugar al aire libre, ¿no? Pero creo que las empresas ya van a necesitar formalizarse, ¿no? Desarrollar estos protocolos, ¿no? Que generen la confianza, ¿no? Y que sobre todo comuniquen estos protocolos que están implementando hacia sus usuarios y hacia sus turistas para que puedan lograr posicionarse en el corto plazo, ¿no? Que además de eso articulen los operadores y los gremios con el gobierno local, con el gobierno regional, con la DIRCETUR, con PROMPERÚ, ¿no? Para poder hacer saber a los mercados emisores de turismo que pues estos destinos ya son destinos que están preparados, ¿no? Que han establecido protocolos que van a manejar muy bien la situación, ¿no? Que van a manejar números limitados de personas también en ese marco. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que podría hacer el operador, ¿no? Y también, por otro lado, los gobiernos regionales van a ayudar bastante a dinamizar el turismo si es que crean mesas de trabajo, priorizan destinos, ¿no? Priorizan también la gobernanza y la articulación público-privada y academia. Este es un momento en el que yo creo que todos nos tenemos que unir, ¿no? Tiene que haber una extrema comunicación y creo que sin estos procesos de comunicación entre el operador con el usuario, o entre los gobiernos regionales con los operadores y los operadores viceversa, ¿no? No vamos a poder dinamizar mucho, ¿no? Si no nos vamos a quedar ahí con las ideas y de repente con la frustración de no poder posicionar nuestros destinos y otros destinos probablemente que puedan aprovechar, que sí están posicionados, como por ejemplo Paracas, que yo creo que va a ser uno de los que se va a volver a posicionar pronto, ¿no? Que es uno de los destinos más desarrollados, es la ANP más visitada, Islas Ballestas, ¿no? En el Perú. Va a poder aprovechar también, ¿no? Y qué pasa con las regiones, ¿no? ¿Qué pasa con los sueños de estos emprendedores que han estado poniéndole mucho inversión, mucho tiempo a sus proyectos también, ¿no? Entonces, es un tiempo de articular y de comunicar. Qué bueno, Aldo, escuchar lo que nos mencionas.
Yo estoy seguro, por la experiencia que estoy viviendo mi persona, mis familias y mis amigos, de que por parte de la demanda, el turismo va a tener mucha demanda después que pase este estado de emergencia, tanto en el corto como en el mediano plazo, porque hemos estado respetando la directiva del presidente de la República de permanecer en nuestra casa, y lo que vamos a buscar es salir al campo, hacer turismo, pero hacer un turismo responsable, y para ello vamos a necesitar que los operadores turísticos nos garanticen la seguridad, nos garanticen la salubridad y nos garanticen una experiencia agradable donde nosotros nos hemos podido relajar y poder regresar a nuestras casas para poder trabajar y hacer las actividades cotidianas. Entonces, yo de verdad, particularmente, les deseo lo mejor, deseo de que trabajen articuladamente con distintos tipos de organismos que conocen esta problemática, y también sé que tienen muchas soluciones para poderlas dar. Bien, hemos terminado las 4 preguntas dentro de la estructura de nuestra videoconferencia, y ahora vamos a pasar a algunas preguntas que el personal técnico me lo ha hecho llegar de las personas que nos están oyendo. Y la primera pregunta es de Mónica Guevara Vilquimiche. Nos dice, ¿qué tipos de certificados ISO existen o deberían tener en cuanto a los sandboarding? Muy bien. Bueno, voy a hablar un poco sobre los ISOs, porque creo que es una parte muy importante. Creo que ya diferencia las empresas que están probando por allí en el mercado, ¿no? Ideas y con empresas que ya quieren escalar o que quieren posicionarse en el mercado. Las normas técnicas ISO son normas técnicas que se han desarrollado, que han sido desarrolladas por la Organización de Estandarización ISO, ¿no? Y de normalización. Ahora, el Perú tiene la capacidad de peruanizar o hacer suyas esas normas, ¿no? Y en el marco del turismo de aventura ya tenemos varias normas desarrolladas en Perú y otras peruanizadas desde la ISO. Por ejemplo, en el Perú tenemos la norma técnica del sandboard, tenemos la norma técnica del parapente, de la norma técnica de canotaje, la norma técnica de escalada y la norma técnica de zipline, ¿no? 5 normas técnicas de modalidades de turismo de aventura, y vienen más que se han ido desarrollando en el comité. Además de eso, también hay otras transversales que existen desde el ISO que han sido peruanizadas por el Perú. Una de ellas es el sistema de gestión de la seguridad, ¿no? Es una norma técnica que te indica cómo gestionar la seguridad bajo un sistema. También tenemos la de información para los participantes en las actividades de turismo de aventura, que esta tiene mucha relación a la parte de las charlas técnicas que se dan y el manejo de grupos en turismo de aventura, sobre todo y también relacionado a la declaración jurada que hacen los usuarios antes de realizar una actividad de turismo de aventura. Y finalmente las competencias mínimas que debe tener un líder de aventura. Esas son las normas técnicas transversales que existen en turismo de aventura actual y que pueden ser compradas. Si entras a la página de INACAL, la norma técnica te está saliendo alrededor de 55 soles en español, y si quieres comprar una norma técnica en inglés de ISO te están saliendo alrededor de $60 cada norma. Qué interesante, Aldo. Estaba recordando tu currículo vitae, que lo leí al inicio de esta videoconferencia, y nos mencionas de que tú eres especialista justamente en sandboarding. ¿En qué lugares del país podemos practicar este turismo de aventura? Mira, muy bien. Voy a hacer mi explicación un poco ecosistémica, ¿no? El Perú y Chile y el norte de Chile tienen la bendición de tener una ecorregión muy grande que se conoce como el Desierto del Pacífico, ¿no? Desde Piura, más o menos a altura de Paita, hasta Atacama, ¿no? Entonces tenemos un desierto increíble a través de todo el litoral costeño. Por ejemplo, se puede realizar sandboarding en el Médano Blanco en Sechura, que es un nuevo destino turístico, bueno, locación de turismo donde se está desarrollando y se ha posicionado muchísimo en el norte. Actualmente es orgullo de Piura.
el sandboarding en el Médano Blanco, luego tenemos Conache en Trujillo, bajamos un poco, podemos tener también Cerro Carretas en Salaberry, en Chimbote tenemos la duna Huamanchacate en Coxco, tenemos la duna longitudinal de Casma en Casma, bajamos un poco más al sur, nos vamos hacia Huaral, tiene la duna Ucayama, ¿no? En Ucayama, acá en Ancón, donde yo trabajo, la zona reservada, ex zona reservada de Lomas de Ancón, actualmente se llama Área de Conservación Regional Ámbito de Ancón. Y luego, pues, los destinos del sur, ¿no? Como Morón, o el desierto de California, tienes Paracas, estamos yéndonos hasta Huacachina, Nazca, Nazca, que tiene la duna más alta del mundo, con 2.168 metros sobre el nivel del mar, y Acari, que en Arequipa, que tiene la duna con la pista más larga del mundo, 1.800 metros de descenso. Y ya, pues, y de ahí nos vamos un poquito más al sur, Puerto Inca, por ahí tiene unas dunas, ¿no? Y algunos otros destinos que se están posicionando. Sí, me dedico bastante al sandboarding, y en el sandboarding estamos desarrollando cosas muy, muy interesantes con relación a la certificación de la instrucción del sandboarding también. Desde Desert Expeditions estamos liderando este proceso para estandarizar, ¿no? la evaluación y la formación de estos instructores que están al contacto con los turistas día a día, ¿no? Para que desde Piura hasta el sur del Perú se pueda brindar una experiencia de sandboarding homologada en todo el Perú. Así, si tú alguna vez te vas a Piura, haces sandboarding, vienes a Lima, haces sandboarding, vas a tener la misma experiencia, o puedes continuar tu experiencia con un instructor certificado. Interesante, Aldo. Ya me estás motivando ya para, después de esta cuarentena, practicar el sandboarding. Sí, es un deporte muy bonito, lo traemos de la nieve, del snowboarding. Claro, la tabla en la nieve, así es. Bien, amigo. Tengo otra pregunta de Nelson Mendoza Sánchez. Dice, en vista del alto número de informales en el sector turismo de aventura, ¿de qué manera el sector público debería sancionar o actuar? ¿Cómo debería actuar las empresas privadas ligadas a este sector para que sea más rentable? Muy bien, esto es un trabajo en equipo, ¿no? Esta no es solamente la responsabilidad del gobierno público, ¿no? O del sector público, porque también es nuestra responsabilidad consumir productos o servicios turísticos formales que respeten nuestra integridad, que nos traten bien, que no nos dañen psicológicamente o emocionalmente, ¿no? Pero lo que puede hacer el Estado, en este caso las legislaturas y el gobierno y el MINCETUR, es hacer fiscalizaciones inopinadas, ¿no? Y poder marcar los equipamientos o los procedimientos de turismo de aventura, ¿no? Los tours y experiencias que se ofrecen digamos, incumpliendo el reglamento, parando los tours, pues ofreciendo también, hay una tipificación de sanciones en donde las operadoras pueden tener amonestaciones, multas, cancelaciones de la licencia o del registro de turismo aventura, tanto como suspensión también. Pero yo creo que el trabajo es en conjunto, no solamente cabe espacio para el sector público, sino que también nosotros denunciar a los operadores cuando vemos malas prácticas, y entre operadores también denunciar. Primero, obviamente, conversar con los operadores, pero si es que encuentras a empresas que tienen malas prácticas y son consistentes en eso, entonces tenemos que denunciarlo, ¿no? Esto se hace mucho en Chile. Yo he estado en Chile haciendo un poco de turismo y deporte de aventura, y ahí cuando alguien no cumple en las áreas naturales protegidas, no cumple pues los patrones de comportamiento, pues los chilenos llaman a las autoridades, ¿no? Y no le importa llevarse bronca con nadie, ¿no? Ellos defienden su patrimonio, y eso es algo de que los peruanos debemos aprender. Qué interesante respuesta nuevamente, Aldo, de que esta es una responsabilidad compartida para poder disminuir estos índices de la informalidad. Muchas veces el Estado tiene muy pocos recursos y no se puede dar abasto para poder estar fiscalizando todos los días a personas que quizás tienen la buena voluntad, tienen un buen emprendimiento, pero debemos reconocer de que la informalidad muchas veces, en vez de sumar a un sector, los perjudica. Y es necesario entrar a la brevedad posible a la formalidad. Y en ese sentido se puede aplicar de distintas maneras, ¿no? Haciendo alianzas estratégicas,
buscando socios, no actuando de manera aislada. Siguiente pregunta, Aldo. Claro que sí. Tenemos acá una pregunta de Johnny Paolo Honorio Vela. Dice que él es de Loreto, Iquitos, y dice, ¿tenemos alguna forma de hacer turismo de aventura en nuestra región? Bueno, claro que sí, ¿no? Cada región, cada ecosistema, ¿no? Tiene una vocación de turismo aventura, ¿no? Si vives en la costa, probablemente actividades de mar, ¿no? Actividades de desierto, ¿no? En la montaña tienes actividades de montaña. Lo importante es ahí tener el conocimiento del mercado que quieres llegar y poder de repente inspirarte un poco en otras experiencias que ya estén posicionadas, como por ejemplo en Madre de Dios, ¿no? Tenemos ya exitosamente implementado el kayak, ¿no? En lagos, tenemos la bicicleta también, el tree climbing o también el canopy walk, ¿no? Y otras modalidades de turismo de aventura, pero va a depender bastante de su caso en específico, ¿no? Claro, muy bien. La última pregunta, amigo Aldo. Encantado. El oyente Alonso Fernández nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones para reflexionar crees que le está dejando el coronavirus a nuestro sector y a la actividad turística en nuestro país? Bueno, creo que me voy a ceñir un poco al turismo de aventura, pero creo que el COVID nos está dando una gran oportunidad para reinventar lo que estábamos haciendo, para evaluar lo que hemos estado haciendo y cómo lo hemos estado haciendo y poder ver las herramientas que tenemos ahí, ¿no? A la mano, como el reglamento de seguridad, ¿no? Como la accesibilidad que ahora se tiene a recursos como estos espacios y tecnología para poder hacer un mejor trabajo y sobre todo representar mejor las actividades que hacemos, ¿no? Una de las cosas que me motivó mucho en decidir involucrarme con el turismo de aventura fue que cuando me certifiqué en Estados Unidos, me dijeron muy claramente, ¿no? De que yo hacía esto no solamente por mí, ¿no? No solamente porque ganaba dinero, sino que lo hacía y tenía que hacer un buen trabajo porque represento a mi región, represento a mi distrito, represento a mi destino, también estoy representando a mi industria, a mi actividad, ¿no? Y entonces represento muchas cosas, ¿no? Entonces, las personas que estamos en turismo de aventura somos mucho de campo, ¿no? Mucho de campo y creo que debemos ahora tomar ese componente, ¿no? de la naturaleza del medio ambiente y empoderarnos a través de eso, ¿no? Desarrollando estos protocolos de seguridad, ¿no? Medioambientales también, ¿no? No causar tanto impacto y eso que ya se estaba viendo en el turismo de aventura cuando se ha estado masificando en algunas regiones o en algunos destinos en específico como Huacachina, como Lunahuaná, como Cusco, ¿no? Como Máncora. Entonces tenemos la oportunidad para reinventarnos, eso no lo tenemos siempre, hay que agradecerlo y pues articular para mejorar y sobre todo enfocarnos en lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? En que los cambios son cambios climáticos, cambios tecnológicos y generacionales, ¿no? Hay que adecuarnos a estos para poder posicionarnos y sobrevivir en el futuro. Muy bien, Aldo. Me queda decirte muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia de especialista en turismo de aventura. Nos has resumido de una manera acertada qué es el turismo de aventura, la importancia de las normas, los protocolos que nosotros debemos de seguir, pero también nos has explicado brevemente cómo podría ser el turismo si realmente nosotros nos reinventamos en las distintas actividades que podemos hacer. En ese sentido, las gracias a nombre del Grupo Estudiantil Turismo Innovador y estamos seguros que nos vamos a ver en otra oportunidad. Encantado, gracias a ti y felicitaciones a ustedes por establecer estos espacios de conversación. Y gracias a los chicos que se han conectado también y nos han seguido hasta acá. Así es. Muchas gracias. Nos vemos Hasta luego, en buenas otra noches. oportunidad. Bye.